Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el Salmo número 94. Salmo 94, y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 23. Salmo 94, del 16 al 23. Le damos la bienvenida a los hermanos allí en la virtualidad. Y vamos a leer esta breve porción, Salmo 94, desde el versículo 16 hasta el 23. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el versículo 16, usted el siguiente, así hasta el final. Amén. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara el Señor, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. La multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá el Señor nuestro Dios. Amén. Amén. A continuación, hermanos, vamos a orar para colocar el servicio en las manos del Señor. Les invito a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Padre, por estar en este lugar, Señor, para poder escuchar tu santa palabra, meditar, Señor, en tus mandamientos y estatutos, y poder darte gracias, Señor, por lo bueno que has sido para con nosotros. Porque hasta aquí, Padre, tú nos has bendecido, nos has guardado, nos has proveído y nos has ayudado. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que somos pecadores, reconociendo, Señor, que hemos faltado a tu ley santa, que hemos vivido, Señor, según nuestro parecer, y que nos hemos olvidado, Señor, de poner en práctica tu santa palabra. Padre, te pedimos que no nos pagues conforme merecen nuestros pecados, sino que, como dice tu palabra, como son los cielos más altos sobre la tierra, así el Señor ha engrandecido su misericordia para con los que le temen. Por esa razón, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos perdones nuestros pecados, que nos limpies y nos laves cada vez más y más de nuestra maldad, para poder, Señor, escuchar tu palabra, Señor, y poder, Señor, estar limpios delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que tú nos has perdonado de todos nuestros pecados. Dice tu palabra que tú arrojaste todos nuestros pecados a lo más profundo del mar y que tú no te acuerdas más de ellos. Por esa razón, Señor, nos acercamos en esta mañana, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios bueno, perdonador, pero sobre todo, Señor, sabiendo que el perdón de nuestros pecados ha sido ganado debido a que alguien ya pagó por ellos. Y fue el Señor Jesucristo, quien vino hace casi 2000 años a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Él pagó allí en la cruz por nuestros pecados, por nuestras mentiras, por nuestras rabias, por nuestros enojos, por nuestros malos pensamientos, nuestras codicias necias y dañosas. Y al hacerlo, Señor, Él pagó la deuda
que nosotros merecíamos. Gracias a Él somos perdonados y hemos sido liberados, Señor, del castigo que merecíamos. Y para confirmarlo, tú le resucitaste al tercer día y subió al cielo. Por esa razón, Señor, sabemos también que algún día, aunque nosotros tendremos que morir, también resucitaremos y subiremos al cielo contigo. Pero todo esto, gracias y únicamente debido a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias por esta salvación gratuita y tan grande que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 A continuación, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Santiago, el Nuevo Testamento, Santiago, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Santiago, capítulo 2, pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Después de la carta a los Hebreos se encuentra Santiago, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Allí en nuestras Biblias tiene un título, dice Amonestación contra la parcialidad. Vamos a leer de manera alternada, yo leo el primer versículo, usted el siguiente y así hasta el 13, amén. Santiago 2, del 1 al 13, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro, con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Amén. A continuación, hermanos, quiero invitar a un hermano o hermana que tenga el privilegio de orar pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. ¿Quién desea orar? Bendito Señor y Padre, tú que habitas en gloria, una vez más estamos delante de ti, Señor. Y rogamos que seas propicio a nuestras necesidades, porque no venimos confiando en nuestras propias justicias, sino en la justicia de Cristo, que ha sido ganada, Señor, allí en la cruz del Calvario. Gracias por esta mañana y rogamos, Señor, para que nos ayudes a perfeccionar nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestras acciones.
Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a que cada día el viejo hombre vaya muriendo, Señor, para que aquel nuevo que fue creado conforme a tu voluntad se vaya fortaleciendo. Apártanos del mal. No permita, Señor, que miremos al mundo con codicia. Mas aléjanos, Señor, y permítenos anhelar la promesa de que estaremos contigo por toda la eternidad. Tus manos encomendamos este día, Señor, y permite que podamos adorarte con toda libertad, Señor. Quita todo peso que nos asedia. Quita todo pecado, toda carga, Señor. Permite que solamente en este momento coloquemos nuestra mirada en ti, que descansemos en ti, que nos renovemos en ti, Señor, y que reconozcamos que el perdón solamente proviene de aquel perfecto sacrificio. Gracias por esa sangre derramada, gracias por ese sacrificio perfecto y eficaz. En tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestra salvación y nuestra adoración. Todo esto para tu gloria. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. 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 A continuación, hermanos, les invito a cantar el himno número 32. Himno 32, cuán grande es Él. Vamos a estar atentos a la pantalla. Vamos a cantar el himno 32, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entonará canciones
a cantar a continuación el himno 323, Lejos de mi Padre Dios. Pero venga, está lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, y por él salvado. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. En Jesús mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día. Toda gracia en su Señor, halla el alma mía. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, y por él salvado. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Amén. Hermosos himnos. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Evangelio según Juan Marcos. Marcos capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 12. En nuestras Biblias tiene un título, dice Los labradores malvados. Sí, Marcos 12, del 1 al 12. Una vez más leemos de manera alternada, yo leo el primer versículo, usted el siguiente y así hasta el 12, amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías.
Volvió a enviarle a su otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, Pero tenían a la multitud y dejándole se fueron. Amén. Amén. A continuación, el pastor Jorge con la predicación para los niños. Hermanos y amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Damos gracias al Señor por esta mañana, por este tiempo y por esta oportunidad que nos da una vez más de estar juntos reunidos. Bien, vamos a hablar un poco a los niños y también a los jóvenes. Doy la bienvenida a mis hermanos allí en la virtualidad, mis hermanos que están allí en los perfiles de Facebook. Sea el Señor obrando de manera especial en cada uno de nosotros. Así es de que sean bienvenidos. Vamos a dar inicio allí en la pregunta número 53, es la que nos compete en el día de hoy. Pues vamos a preguntar y vamos a responder y luego entonces buscamos versículos bíblicos. La pregunta dice: ¿qué vida llevó Cristo en este mundo? Una vida. Respondemos. Una vida de pobreza y padecimiento. Vuelvo y pregunto: ¿qué vida llevó Cristo en este mundo? Una vida de Pobreza y de padecimiento. Bueno, ya nosotros sabemos que el Señor no vino de vacaciones, ni el Señor vino a pasar un buen tiempo aquí en la tierra. El Señor vino fue a padecer, a ser afligido desde el principio. Eso ya lo sabemos nosotros. Aquel que no ha leído la Biblia por lo menos ha visto la pasión de Cristo y allí ha entendido realmente lo que sucedió con el Señor. Pero hoy vamos a hacerlo más desde el contexto bíblico, de lo que dice la palabra de Dios. La película nos lleva a nosotros, y hablando de la pasión de Cristo o cualquier otra película que haga referencia a este pasaje, nos lleva a nosotros a sentirse, a tener sentimientos o emociones acerca de lo que sucedió con el Señor. Pero es que cuando leemos la Biblia eso debe ir directamente a nuestro corazón y debe convencernos a nosotros de que alguien tuvo que pagar por nuestros pecados, alguien que no lo merecía, sabiendo que nosotros éramos merecedores de toda condenación. Así es de que cuando hablamos a nuestros hijos de esta forma, tenemos que hacerles entender que ellos necesitan de este Salvador. Ya dijimos desde antes, no es un juego, es algo demasiado serio. Así es de que vamos a ubicarnos en algunos versículos bíblicos, por favor. ¿Alguien se puede ubicar por allí en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15? ¿Alguien se puede ubicar en Isaías 53, versículos 3 y 5? 3 al 5. Isaías 53, versículo 3 al 5. Por allí hay un pasaje que se encuentra también, Isaías 53, Filipenses 2, del 6 al 8, ese es el que vamos a leer todos acá. Filipenses 2, del 6 al 8. Mis hermanos que encontraron versículos bíblicos, por favor los tienen allí presentes para entonces dar la respectiva lectura al pasaje. Bien, estamos todos ubicados en el capítulo 2 de Filipenses. Eso sí nos corresponde a todos porque será el texto que nos dará entrada a la respuesta de nuestra pregunta número 53. Bien, como ya ustedes ya han sido bienvenidos en este lugar, entonces vamos a entrar simplemente en materia.
Filipenses 2, del 6 al 8. Ahora, como nos hicimos la pregunta, ¿qué vida llevó Cristo en este mundo? Una vida de pobreza y padecimiento. Dice Filipenses 2, del 6 al 8, lo siguiente: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Tomando forma de qué? De siervo. Luego dice, asimismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Estando en la condición de hombre qué? Se humilló. Primero se hizo ¿qué? Siervo, y luego se humilló. Son dos cosas. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya entonces lo dijimos. Primero, entonces se hizo siervo, luego se humilló, y en tercer lugar, ¿qué hizo? Murió, se entregó por nosotros. O sea, fue un proceso que el Señor llevó por todos nosotros. El juez que tenía la autoridad para condenar, se entregó a sí mismo. Siendo que Él es justo, los injustos tenían que ser condenados. En el caso del Señor no lo hizo de esta manera. Él pagó por nuestra libertad, por nuestra salvación. Así de que lo hizo de una manera diferente. Cuando nosotros pensamos en un superhéroe, pensamos en alguien que venga venciendo con poder y no le pasa ni un rasguño. En el caso del Señor, le pasó de todo. De hecho, ya dijimos nosotros, conforme a la respuesta, pobreza, padecimientos. Bueno, no hablamos de aflicciones, humillaciones y todas las demás cosas porque tendríamos que alargarnos demasiado. Hasta ahora habíamos visto acerca de la obra expiatoria y ministerio de nuestro Señor Jesucristo en las preguntas anteriores, así como Él fue anunciado desde la antigüedad. Hablamos también de sus milagros, su sacrificio. Hoy veremos un poco más, pero acerca de su persona. ¿Quién fue el Señor Jesús? Ya sabemos nosotros que nació de una manera tampoco no convencional. El Espíritu Santo colocó la semilla en el vientre de María, el Señor Jesús nace, y nace desde el principio para ser perseguido. Recordemos por qué sus padres tuvieron que irse para Egipto. ¿Lo recuerdan ustedes? Porque Herodes estaba buscando a los niños hasta 2 años de nacidos para asesinarlos. ¿Por qué? Porque aquellos hombres, reyes que habían venido de Oriente, habían dicho a Herodes que había nacido un rey. Herodes dijo, ¿y dónde está ese rey para ir a adorarle? Pero como estos hombres por revelación se fueron por otro lugar, entonces Herodes tomó la fatal decisión de perseguir a los niños y asesinarlos. Pero ya el Señor, el Padre, había colocado a su hijo a salvo. ¿Cuándo? Cuando envió a José y a María que descendieran a Egipto. ¿Para qué? Para que la vida del niño fuese preservada. Tenía un propósito para todos nosotros. Luego vemos más adelante que nuestro Señor ya comienza a formarse e inicia su ministerio. ¿A qué edad? A los 30 años. Casi los corcho. A los 30 años inició el Señor su ministerio. Pero fueron por lo menos 3 años y medio aproximadamente que el Señor sufrió persecuciones de todas las índoles. Ya lo hemos leído en el Evangelio según San Mateo. Tuvo que enfrentarse a los fariseos, a los sacerdotes, a los saduceos, a los judíos comunes. Tuvo que enfrentarse a todo el mundo. Solamente porque venía para vencer en favor nuestro. Ahora, usted y yo hubiésemos querido, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que el Señor hubiese entrado en un gran corcel y lleno de armas y con un ejército tras sí. Ya recordamos nosotros en qué entró el Señor Jesús a la ciudad. Un pollino, un animal sencillo. Pero al mismo tiempo, cuando entró a la ciudad, automáticamente comenzó la persecución. Unas semanas después, el Señor estaba siendo crucificado. ¿Lo aplaudieron aquellos cuando entró a la ciudad de Jerusalén? Por supuesto. Allí en la Biblia hay un título que dice la entrada triunfal. La entrada triunfal. Después de esa entrada triunfal, ya ustedes saben que se convirtió en una cantidad de personas gritando allí en el enlosado: crucifícale, crucifícale. Cuando hablamos acerca de esos pasajes nos preguntamos, ¿y cómo es posible que unas personas estén avivando a alguien que va entrando a la ciudad y al poco tiempo veamos otro grupo de personas diciendo que lo asesinen?
Así somos nosotros capaces de cambiar de forma de pensar tan rápido. Pero bueno, ya sabemos que el Señor vino fue a padecer. Ahora, simplemente respondámonos, ¿y qué hubiese sucedido si el Señor no padece? Si no lo crucifican. Estaríamos condenados todavía, por supuesto. Estaríamos en graves problemas. Porque el Señor recibió en su cuerpo el castigo de nuestra paz, para darnos a nosotros esa paz, mientras Él estaba sufriendo padecimientos. Bien, en la parte A de la respuesta dice que vivió una vida de pobreza. En el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, pero en el verso 58, encontramos la siguiente afirmación. Y dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y esto cuando algunos hombres le están diciendo: te seguiré donde quiera que tú vayas. El Señor dijo: no. Las aves tienen nidos y las zorras tienen sus guaridas. Yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Por qué? Ya leímos en Filipenses que la Biblia dice que el Señor se despojó de todo para venir a vivir como un siervo. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló. Y luego de humillarse, terminó muriendo. Esa es una de las cosas que encontramos allí. Así de que el dueño de todo estaba diciendo: no tengo nada. Ahora, preguntémonos, estando el Señor recién nacido, ¿en qué lo acostaron? En un pesebre, o sea, en un cajoncito parecido a esto, donde colocaban la paja para que los animales vinieran a alimentarse. Para alguien nacer en una pesebrera tenía que ser una pobreza extrema, absoluta. No había lugar para ellos en el mesón y al Señor tuvieron que colocarlo en una pesebrera. ¿Saben cuál es la información de esto? Que la pesebrera no era de Jesús ni tampoco de los padres terrenales de Él. Era prestada. Cuando ya después tuvieron que sacar al niño de esa pesebrera que no era suya y tuvieron que llevarlo a otro lugar. O sea, ni siquiera la pesebrera era de Él. La cruz donde colocaron a nuestro Señor Jesucristo no fue una cruz hecha de una manera tan bonita, no la pintaron, no la colocaron bella, ni joyas. No podemos inventarnos absolutamente nada de lo que no está en las Escrituras. Era un tosco madero, feo, lo pusieron allí al Señor. Porque a quien colocaban allí obviamente no era digno de vivir. El Señor obviamente se humilló hasta lo sumo. Murió por nosotros y murió como un culpable de pecado. ¿Pero Él había pecado? No, pues obviamente estaba cargado con los pecados nuestros. Eso lo hace a Él totalmente diferente, un verdadero superhéroe. El apóstol Pablo retumba con sus palabras, tal como aquel talabartero que coloca su remache final para culminar su obra, diciendo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. O sea, Él se hizo pobre siendo que Él es rico. ¿Para qué? Para que nosotros los pobres con la pobreza de Cristo fuésemos enriquecidos. ¿No es que ahora se nos dieron las riquezas del reino de los cielos? Las Escrituras dicen que ahora nosotros somos coherederos con Cristo. Se nos dio a nosotros algo que no merecíamos. Ahora, obviamente nosotros no vinimos a vivir una vida en abundancias ni nada de aquello. El Señor nos está ofreciendo a nosotros todas las riquezas allí en la eternidad. Todas las riquezas en la eternidad. Pero usted y yo tenemos que entender que no padecemos de la forma como Cristo lo hizo. Ahora, quienes han tenido el privilegio de chuzarse un dedo con una aguja, ¿qué han sentido? Mucho. Y duele muchísimo. Yo no sé por qué. Ahora imagínese uno teniendo clavos en sus brazos, en sus pies, y estando suspendido en un madero.
donde el cuerpo obviamente tiraba hacia abajo y sus brazos tiraban hacia adentro porque sus tendones estaban totalmente estirados. El Señor estaba sufriendo un dolor intenso. Sin embargo, la Escritura dice que Él no abrió su boca. Solamente lo hizo en el momento en el cual dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la gracia del Señor. Ahora, el Señor hubiese podido decir: es que todo esto es mío. Es más, como rey, yo vengo a despojarlos a ustedes de mi reino. Pero no lo hizo. Murió teniéndolo todo, pero como no teniendo nada. Porque ese era el propósito precisamente. ¿Se dan cuenta que el Señor dejó su gloria y se despojó de todo su poder por amor? Ahora, ¿por amor a quién? ¿A quién? A sus escogidos, a nosotros, por supuesto. El Señor nos amó tanto que estuvo dispuesto a entregar su vida. Ahora, Pablo mismo pregunta: ¿y qué ser humano entregaría su vida por otra persona? Si acaso alguien a quien amara mucho, y eso difícilmente. ¿Quién estaría dispuesto? Ahora, el Señor estuvo dispuesto, y lo más terrible de todo esto es que ya Él sabía qué era lo que le iba a acontecer, porque el Antiguo Testamento ya lo decía todo. Para Él no era un secreto. ¿Alguien tiene por allí 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15? ¿Cómo dice? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. El amor de Cristo nos constriñe, nos arruga. Debe ser ese nuestro sentimiento. No es el hecho de que, bueno, el Señor fue a la cruz, obviamente, pues Él era Dios. Algunas personas consideran que Él no sintió dolor. No, pues Él era Dios, tenía todo el poder. Pero no es así. Recordemos que el Señor se despojó. El dolor, la aflicción, la angustia, el hambre, la sed, todo eso fue real. Al Señor no le hicieron una espada en la espalda, un masaje así como para que Él se desestresara. Le dieron azotes. Lo escarnecieron totalmente. Lo destrozaron por completo. Y todo esto, obviamente, el Señor venía a vivir una vida de pobreza, venía a vivir una vida de padecimientos. Y eso es parte realmente de lo que el Señor vino a padecer por todos nosotros. La segunda parte de la respuesta dice que llevó una vida de padecimientos. No fue solo la pobreza extrema, también lo que Él tuvo que padecer por todos nosotros. Lucas 24, 46, no sé si le entregué este texto a alguien. Lucas 24, 46, si alguien lo puede conseguir rápidamente, le agradecería. Lucas 24, 46, ¿cómo dice? Quien tenga Isaías 53 se prepara. Y les dijo: Ajá. así es escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Así está escrito. ¿Qué estaba escrito? Que Él padeciese. Que Él padeciese. Así estaba escrito. Pero ¿de qué nos hubiese servido a nosotros un Salvador muerto? ¿De qué nos hubiese servido? De nada. ¿Cuál es la diferencia con Cristo? Al tercer día resucitó. Así es de que nosotros no tenemos a un Salvador muerto. Tampoco tenemos a un Salvador débil. Tenemos nosotros a alguien que es todopoderoso. La Biblia dice: porque venció la muerte. Y eso para nosotros tiene que ser suficiente. Esto fue lo que anunció precisamente el profeta Isaías en 53, del 3 al 5. Esto es la siguiente parte. Escúchenme bien, jovencitos. Isaías 53, del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Bueno, estos versículos obviamente están narrando todo lo que estamos diciendo, precisamente. Así que la vida terrenal del Señor no fue para nada deseable, mas por nosotros y para nosotros el Señor soportó todas estas cosas. Mis queridos jovencitos, padres de familia, mis queridos hermanos, no podemos nosotros desechar la obra perfecta del Señor. Si nosotros verdaderamente deseamos buscarle, tenemos que buscarle con el entendimiento. Tenemos que entender por qué realmente el Señor tuvo que morir. Y a veces pensamos que murió, sí, está bien, murió. Pero la cuestión es por qué y por quién. ¿Cuál fue la razón que trajo al Señor a este mundo a morir? Y no fue ni más ni menos que sus pecados y los míos, para librarnos de una condenación eterna. Ya dijimos que el asunto es demasiado serio. Una hermosa y tradicional estrofa allí en el Celebremos su Gloria, que es el himno 198, nos ayuda para corroborar esta gloriosa verdad. Esta estrofa dice: reproches y aflicción y angustia yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí. Luego dice: reproches yo por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? Nuestra búsqueda para con el Señor tiene que ser una búsqueda intensa, intencional, voluntaria. No es que fuimos nosotros los que recibimos del Señor un gran beneficio. Con buscarle nosotros no estamos beneficiando al Señor. El que llevemos a nuestros hijos a los pies de Cristo, no le estamos haciendo un favor al Señor, le estamos haciendo un favor a nuestros hijos. Ustedes que tienen a sus hijos acá, le están dejando el mejor legado. A veces nosotros nos preocupamos por dejarles a ellos muchas cosas materiales. Cosas que después, como ellos no tuvieron que trabajarlas ni esforzarse, las van a malgastar. Pero las riquezas del reino de los cielos es algo que les va a quedar en el corazón y va a perdurar por toda la eternidad. No podemos dejar de cumplir con nuestra responsabilidad. Obviamente, descansando en el Señor. Jóvenes y niños, les animo a que sigan buscando del Señor. Si Cristo estuvo dispuesto a pagar un precio tan alto, realmente es porque está interesado por ustedes. Está interesado por cambiar la vida de ustedes, que tengan un mejor futuro. Muchos de los que estamos aquí, que ya somos adultos, no tuvimos el privilegio de que nos hablaran del Evangelio desde nuestra niñez. Crecimos desconociendo totalmente. Sí conocimos una religión, pero no conocimos el Evangelio. Ahora el Señor nos da la oportunidad de acercarnos al Evangelio. A ustedes, jovencitos, el Señor les da la oportunidad de conocer el Evangelio desde ahora. ¿Para qué? Para que sus pasos sean transformados y no tengan que padecer lo que otros han padecido por desconocimiento o por ignorancia. Rogamos al Señor que les ayude. Padres de familia, estamos aquí una vez más delante del Señor, corroborando nuestra responsabilidad. Aquel que murió, aquel que padeció tanta pobreza y aflicción, ¿cuál debe ser nuestra excusa para no buscarle? Respuesta: no tenemos excusa. No la hay. ¿El Señor tenía excusa para venir a morir por nosotros? ¿La tenía? Sí. El Señor tenía excusa. Les voy a decir por qué.
Primero porque usted y yo somos enemigos de Cristo, por lo menos lo éramos. Éramos enemigos. Ni usted y yo deseamos buscar del Señor. No le amábamos, no estábamos preguntando por Él. Esto quiere decir que el Señor vino a morir no por sus amigos, sino por sus enemigos. Esa es la primera razón. Segunda razón, porque el Señor ya sabía que lo iban a desechar, que iba a ser maltratado, que iba a ser crucificado. El Señor ya lo sabía todo. 780 años aproximadamente antes de que Cristo naciera, Isaías en el capítulo 53 ya lo estaba narrando paso a paso. Así es de que el Señor ya sabía que venía. Al Señor no lo engañaron. Al Señor no lo trajeron como aquella imagen de la justicia, que lo particular que tiene esta imagen es que sus ojos están vendados. ¿Ustedes la han visto? Una justicia con los ojos vendados. Cristo es nuestra verdadera justicia, pero el Señor no necesitaron vendarle sus ojos, porque Él ya sabía a lo que venía. Y lo hizo por nosotros perfectamente. En algunos momentos de nuestra vida hemos estado tristes. El Señor también lo estuvo. En algún momento hemos estado afligidos. El Señor mucho más. ¿Recuerdan el acontecimiento allí en Getsemaní? Creemos que en ocasiones nosotros somos maltratados. El Señor más. El Señor lo padeció todo por nosotros. Así es de que a veces nosotros tenemos excusas para decirle, Señor, es que estoy desanimado, por eso no te voy a buscar. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer tu palabra. ¿Qué tal el Señor diciéndonos, si me van a hacer todo eso, no voy? Mas sin embargo, Él determinó voluntariamente venir por nosotros. ¿Por qué no salir de nuestros hogares con nuestros niños de la mano y traerlos a buscar de Dios? ¿Cuál es nuestra excusa? Mis amados hermanos, solamente pedimos al Señor que nos ayude. No existe nada, dice el apóstol Pablo, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria. Busquémosle ahora que tenemos tiempo. No dejemos para tratar de buscarle fuera de tiempo. Llevemos a nuestros niños a los pies del Señor. De seguro le estamos haciendo un bien, no le estamos haciendo un mal. Mientras tengamos autoridad sobre ellos, no dejemos de insistirle que la única solución para este mundo caído y enfermo es Dios. Él está, obviamente, voluntaria y totalmente dispuesto a darnos a nosotros de su voluntad, de su palabra, de su salvación. Busquémosle y honrémosle como Él se merece, Rey Salvador nuestro. Amén. ¿Quién desea orar por los niños? ¿Quién desea hacerlo? Por favor, se coloca sobre sus pies por nuestros niños y por nuestros jóvenes. Los demás, entonces, escuchamos y apoyamos la oración. Amén. Mi maravilloso Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Todopoderoso. Así, mi Dios, te damos las gracias por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias primeramente, Señor, por traernos a este lugar, por habernos escogido antes de la fundación del mundo. Así es. Permitido, Señor, poder ser parte de tu pueblo de nación santa, Señor. Hoy queremos acudir a ti, Señor, para pedirte, Señor mío, especialmente por estos niños, por estos jóvenes que se encuentran en este lugar. Maravilloso Dios, te pedimos para que tú guardes sus corazones, sus pensamientos, para que sea tú, Señor, glorificándose en la vida de cada uno de ellos. Y te pedimos también por sus familiares, para que tú, Señor, des sabiduría, Señor, para la crianza, que abra el entendimiento, Señor, para que los guíen a los pies tuyos, Señor, y para que tú, mi maravilloso Dios, los fortalezca en todo momento y en todo lugar, Señor. Ayúdalos en sus situaciones difíciles, en sus padecimientos, Señor. Ayúdalos para que puedan comprender que tienen un amigo fiel al lado de ellos para salir adelante.
nos pedimos a cada uno de nosotros, para que tú nos ayudes, Señor, a llevar tu palabra, a edificar a estos jóvenes, a estos niños, y especialmente, Señor, te pido por las niñas, compañeras de clase de mi hija, Señor, guárdalas, cuídalas, Señor, y ayúdalas en sus dificultades, y permita, Señor, que ellas conozcan de tu Hijo. Muchas gracias, Padre, por todas las bendiciones y por gracias en el día de hoy, por tus palabras, Señor, que dice que eres nuestro pastor y nada nos faltará. Muchas gracias. Amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso, gracias una vez más por esta mañana. Quiero orar primeramente por los padres de familia. Señor, capacítalos. Ayúdales a entender su responsabilidad, Señor. Padre, te pido que los capacites también, que seas tú obrando de manera especial, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Te pido que el hogar, Señor, de cada uno, sea un hogar donde realmente se pueda hablar de ti, donde tu palabra ocupe un lugar importante, Señor. Trata con los corazones de cada uno, Señor. Y te pido asimismo que seas tú, Señor, transformando primeramente los hogares y luego nuestra sociedad que tanto necesita de ti. Prepara también las futuras generaciones, Señor. Prepara el corazón de nuestros jóvenes, el corazón de nuestros niños. Permite que en todo tú seas propicio, Señor, a cada necesidad. Llena cada vacío, Padre, que hay en el corazón de nuestros jóvenes. No permitas que tomen malas decisiones, Señor. Guárdales. Apártalos de malas amistades, Señor. De aquellos que vienen a hablar a sus oídos para engañarles. Padre, te pido, Dios mío, que seas tú obrando. Y permite, Señor, que ellos puedan dedicarse a estudiar, a prepararse para el futuro. Señor, siempre teniendo en cuenta que todas las cosas buenas son posibles cuando nos acercamos a ti. Aleja a nuestros muchachos del mundo, Señor, del mal. Y te pido, Dios mío, que los apartes de toda tentación y de toda aflicción de la carne, Señor. Bendice nuestros jóvenes y guarda nuestros niños, Señor, cuando son llevados a las escuelas, a las guarderías. Señor, aléjalos del malvado. Aléjalos de aquel que quiere hacerles daño, Señor. Permite que sobre ellos haya una protección, Señor, y que asimismo podamos nosotros hacer nuestra labor como padres también. No solamente inculcarles un miedo hacia ti, sino un verdadero temor reverente en el corazón de nuestros niños, en el corazón de nuestros jóvenes. Que no solamente, Señor, nosotros nos encarguemos de hablar de condenación, sino también que hablemos de las promesas. Ahí es precisamente, Señor, donde el mensaje, la buena nueva toma sentido para nosotros. El que nos hayas apartado de un castigo eterno y nos prometa llevarnos contigo por toda la eternidad a la gloria. Por eso encomendamos, Señor, la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de cada padre de familia, quienes están aquí en las instalaciones del templo, los padres de familia y los niños que se encuentran allí en la virtualidad. Bendícenos a todos, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad de hablar de este tema. Sea tuya la gloria, la honra, el honor y el poder, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Sea Dios nuestro sustentador, sea Dios nuestro guardador. Les invito así rápidamente a que estemos ubicados en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo que nos corresponde en el día de hoy. Obviamente vamos a darle estudio a esta parte del pasaje del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21. Este es el sermón precisamente para todos nosotros, ya no tanto para los niños, para todos nosotros como creyentes. Para todos nosotros como creyentes. Bien, vamos a estar ahí, capítulo 21, nos vamos a ubicar a partir del versículo 33 hasta el 46. Solamente ustedes lo van a tener allí.
No le vamos a dar lectura sino en la medida que vayamos avanzando en esta parte del pasaje. Mateo 21, versículo 33 al 46. ¿Recuerdan ustedes lo que leímos en Marcos en el capítulo 12? Los labradores malvados. ¿Qué sucedió allí en el capítulo 12? Bueno, el padre tenía una heredad, o el señor de aquella heredad, tenía su heredad. Dentro de esa heredad, él había colocado una viña, o sea, había cultivado una viña, un viñedo. La había cercado, la había arreglado muy bien, y luego entonces envió a sus siervos para que fueran a reclamar el producido de aquella viña. ¿Pero qué hicieron los labradores? Los labradores lo que hicieron fue recibir a golpes a los primeros, asesinaron a los otros. Y entonces el dueño de aquella heredad dijo: voy a enviar a mi hijo porque a él sí lo van a respetar. ¿Y qué pasó? Lo asesinaron también. En todo este contexto es donde vamos a mirar allí en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Oremos y proseguimos. Bendito Señor y Padre, tú que habitas en gloria. Tú sabes, amantísimo Rey, que no somos muchos sabios, tampoco somos muchos nobles, Señor. Tu palabra dice que de lo vil y menospreciado del mundo escogiste tú. Señor, me considero uno de ellos. Te pido, amantísimo Dios, que hoy sea tu palabra guiándonos, tu Espíritu Santo asistiéndonos, tu palabra haciendo la obra para la cual ha sido enviada a cada uno de nuestros corazones. Y te ruego, Señor, que tú seas propicio una vez más a nuestra necesidad en esta mañana. En tanto hablamos de tu palabra, Señor, quita todo dolor, toda angustia, toda preocupación de nuestros corazones. Y permite, Señor, que ya libres y tranquilos delante de tu presencia, sabiendo que venimos a reposar, podamos dedicar este tiempo para escuchar atentamente tu palabra, Señor, porque ella es la que produce vida en cada uno de nosotros. Gracias una vez más y ruego, Señor, se haga tu voluntad sobre todos nosotros. Dirígenos en cada versículo, en cada pasaje, en cada palabra que vayan a salir de nuestros labios, Señor. Te pido que solamente sea tu nombre glorificado, Señor, en este lugar y en cada uno de nuestros corazones. Padre, gracias. He aquí tu pueblo, he aquí tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos. Recordemos que venimos de algunos acontecimientos de mucha confrontación. Quienes han estado acá estos domingos pasados, podemos recordar algo rápidamente. Primero, hicimos referencia acerca de la purificación del templo. Ya saben ustedes lo que pasó allí. El Señor sacó a los vendedores, a los extorsionistas y a todos los que estaban haciendo negocios allí en las instalaciones del templo. Segundo, la higuera que fue maldecida y se secó. Luego el Señor entonces sube, se encuentra una higuera y ya sabemos nosotros que era lo que el Señor estaba denunciando con la higuera. ¿Recuerdan? Estaba denunciando una religión fría, calculadora, falsa. Ya dijimos en esa vez que no es que ahora nosotros empecemos a orar para que los arbolitos se sequen, porque tenemos mucha fe. No, el Señor no está diciendo que tenemos poder para secar higueras. El Señor lo que está diciendo es que así como esa higuera se secó, así mismo la religión puede secarse también y volverse fría y calculadora. Tercero, el cuestionamiento acerca de la autoridad del Señor. Ya saben ustedes lo que pasó allí. Le preguntaron al Señor: ¿y usted con qué autoridad haces esas cosas? ¿El Señor respondió? No respondió. El Señor simplemente dijo: yo también les voy a hacer una pregunta. Y con eso los dejo a ellos en silencio. Y cuarto, la parábola de los dos hijos. ¿Recuerdan ustedes esa parábola? No, eso está en Lucas. Eso, uno le dijo: vaya a trabajar a mi viña. Él le dijo: sí, señor. ¿Y qué pasó? No fue.
Al otro le dijo, ve a trabajar en mi viña, y le dijo, no voy. Y después se sintió mal y fue. Ya hablamos de eso también allí en este cuarto punto de nuestro estudio. Hoy veremos en ese mismo contexto la ilustración de una parábola alegórica. Aquí lo que vamos a ver es un señor, unos labradores y una viña. Ahí vamos a ver. Estos quizás sean los personajes que aparecen en la primera parte de la alegoría, pero luego aparece alguien que es mucho más importante que todos los demás. El Hijo, que fue allá. Entonces lo que vamos a encontrar ahí en Mateo 21 es precisamente en todo este contexto. Ciertos líderes tienden a rechazar lo que desconocen y a eliminar a los que no pueden dominar. Los principales sacerdotes y escribas actuaban con esa actitud hostil frente a nuestro Señor Jesucristo, porque simplemente les hacía sentir a ellos su propia falsedad. Toda vez que el Señor hablaba, obviamente, ellos sentían que eran acusados por su propia conciencia. Solo podían ellos pensar realmente cómo iban a quitar de en medio a aquel que con su sola presencia los hacía sentir culpables. O sea, si algo me estorba, ¿qué hago? ¿Qué hago si voy por un camino y hay una piedra que me ha sido de tropiezo? ¿Qué hago? La quito. El Señor para estos falsos se había convertido en una piedra de tropiezo. ¿Qué querían hacer? Quitarla. Le estaba estorbando este hombre que había aparecido por allí. Vamos ahora sí a leer, por favor. Dice el versículo 33 y 34 del capítulo 21. Dice lo siguiente. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Dice el verso 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Se dan cuenta? Bien, por favor, ubíquenme aquí a estos muchachos que acaban de llegar. Sigan. Ellos se pegan por ahí en la cabeza. Sí, eso, acomódense por favor por ahí. Sigan mi amigo Leonel ahí, con sus niños. Sigan. Bien. Acomódense mis amigos. Por ahí hay otras sillitas donde ustedes se pueden sentar. Se pueden acomodar. Muy bien. Voy a continuar. Como leímos el verso 33 y 34, ya saben ustedes qué aconteció. El padre de familia, o este hombre, plantó la viña. Obviamente la acercó. Ya saben ustedes que las zorras y algunos otros animales venían a comerse los frutos del viñedo. Por eso ellos tenían que encerrarlo con espinos, con piedras, para que los animales no pudieran entrar allá a devorar el fruto. Por eso dice entonces que él lo cercó de vallado y luego dentro de ella dice que cavó un lagar. Quienes han leído un poquito acerca del Antiguo Testamento y todo aquello, saben que un lagar era un lugar donde se colocaba toda la uva cuando ya estaba madura y entonces comenzaban a machacarla, a pisarla. Y esto obviamente iba con unos tubos que caía a cierto lugar. De allí era donde ya cuando la tenían toda amontonada, la guardaban entonces en los odres o en las tinajas donde tenían que guardar aquel extracto. Eso era un lagar. Bien. Y luego entonces dice que colocó también allí o edificó una torre. Esa torre obviamente era para estar pendiente alrededor de que no se metieran los animales o que se abriera un hueco por donde pudieran venir a cavar con todo el fruto. O sea, el hombre que hizo esto lo pensó todo. ¿Qué era lo que quería él sacar de ese viñedo? ¿Qué era lo que quería? Fruto. Quería sacar fruto. Nadie cultiva un árbol para decir ojalá sea estéril. Nadie va a cultivar algo para decir ojalá no se dé nada. Pues obviamente la ilusión es que dé fruto y de fruto en abundancia. El Señor lo hizo todo precisamente para encontrar un fruto allí.
Ahora nos preguntamos si era justo que el dueño de la viña enviara a sus siervos para que entregaran el producido en la viña. ¿Era justo o no era justo? Por supuesto que es justo. ¿Por qué? Porque la viña, ¿de quién era? Del dueño. Y los labradores estaban trabajando ¿para qué? Para que ellos también pudiesen sacar un provecho de esa viña. Bien, pero al dueño tenían que darle su parte. Eso es justo, ¿cierto? Bueno, hasta ahí vemos que hay justicia. Ahora, ese era el acuerdo. ¿Pero qué hicieron estos? Bueno, y como precisamente nos dice el 35 y el 36, que tiene que ver precisamente con que estos arrendados se convirtieron como en los dueños del viñedo. Dice el 35 y el 36 lo siguiente: mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. O sea, por lo menos vemos que mandó a 3 siervos y a cada uno les aconteció su parte. No fueron golpeados, otro fue apedreado y el otro sí definitivamente lo asesinaron. Dice el 36, envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. O sea, envió otros poquitos siervos y a ellos también les aconteció la misma situación. Conforme el Señor expresa esta verdad, los oyentes se van identificando con la historia. Ahora, cuando uno escucha una historia, lo primero que empieza a sentir uno en el corazón es deseo de saber y cómo termina la historia. Ya el Señor los había ingresado a la intención de saber qué era lo que pasaba, porque todos realmente estaban demasiado interesados, así como ustedes están ahorita. Están demasiado interesados en saber qué va a pasar. Bueno, ellos estaban muy interesados allí. Así es de que se van identificando con esta historia y rememorando lo que Dios había denunciado en la antigüedad. Miren esto lo que pasó. Voy a leer Nehemías en el capítulo 9, verso 26. Allí en la confesión de pecados de Esdras. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. Los profetas eran protestantes, protestaban contra ti. Lo que vemos allí era precisamente que ellos tenían una función y un deseo, y era que ellos se convirtieran al Señor. Los profetas fueron enviados para traer un mensaje de sometimiento, pero al mismo tiempo también un mensaje de reconciliación. ¿Pero qué hicieron ellos? Termina diciendo el pasaje, mas estos hicieron grandes abominaciones. ¿Saben qué hicieron con la gran cantidad de profetas en la antigüedad? Los mataron, los persiguieron. Esto fue lo que hicieron en la antigüedad. Nehemías 9:26. Mientras el Señor estaba contando la historia, ellos estaban pensando muchas cosas. La verdad central de la alegoría puede expresarse de la siguiente forma: el que rechaza a los verdaderos siervos de Dios, en realidad rechaza la autoridad del que los envió. Y obviamente tendrán que rendir cuentas al Señor. Esto es precisamente la realidad en el Antiguo Testamento. Es lo que el Señor les está diciendo a ellos, como va a culminar ahora nuestra alegoría. El relato revela mucho acerca de la naturaleza de Dios. También revela mucho acerca de la divinidad de su Hijo y de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y también sus consecuencias. Estas son las cosas que encontramos nosotros acá en el pasaje. Revela la provisión detallada y cabal de Dios en la viña. Todo lo hizo perfecto para encontrar fruto. Su confianza en el hombre de permitirle trabajar en esta viña. Su gran paciencia y disposición de perdonar. Esto fue llevado al extremo. O sea, la capacidad de perdonar, aún sabiendo que iba a enviar a su propio Hijo. Con el conocimiento de que había enviado 2 comisiones de siervos. ¿Y qué les había pasado a ellos? Los habían golpeado, apedreado y los habían asesinado, y después mandó a otros y les sucedió lo mismo. Aún así, yo no sé el amor tan grande de nuestro Padre, que sabiendo lo que aconteció a los primeros siervos, se atrevió a mandar a su propio Hijo. ¿Y qué pensó el Padre? ¿Que iban a cambiar de forma de pensar si ya habían hecho
con 2 comisiones de siervos lo mismo. El Señor sabía lo que hacía. Para usted y para mí era la única manera de que hubiese redención. Ahora, vamos a continuar. En su intento de obtener el fruto, obviamente, de aquellos labradores, finalmente, también habla acerca del límite de su paciencia y el juicio y castigo sobre los que rechazan su autoridad. Mis amados hermanos, la paciencia del Señor también tiene límites. ¿Escucharon eso? La paciencia del Señor también tiene límites. Nosotros hacemos lo contrario a la voluntad de Dios. Y después oramos diciendo, Señor, gracias porque tú eres tan paciente. Y pasan 10 y 20 años diciendo lo mismo. Vuelvo y repito, la paciencia del Señor tiene un límite. Lo vamos a ver aquí porque eso es lo que resalta también en nuestro pasaje de estudio. Los arrendados resultaron ser unos perversos, crueles y deshonestos. ¿Cómo hubiese reaccionado un hacendado humano? ¿Cómo? Violencia. Eso lo hubiese hecho. Ahora nosotros, ¿qué hubiésemos dicho al respecto? Está bien. Mandó a los primeros siervos y mire lo que les hicieron. Mandó a los segundos y mire lo que les hicieron. Ahora que mande a los terceros, pero con toda la contundencia. Por eso es que muchas personas obviamente terminan considerando que lo que Dios enseña en su palabra es algo que nadie lo entiende. Por supuesto, es algo que nadie lo entiende. Porque esto solamente lo podemos entender tiene 2 letras, empieza con F y termina con E. Por la fe. Muy bien. Al ser insultado de esa forma por el maltrato de sus siervos, la venganza entonces sería el paso a seguir. Como dijo el hermano Jairo, la venganza es el paso a seguir. ¿Se dan cuenta que en nuestra sociedad el deseo de venganza y la ejecución de la misma son tomados como muestras de virtud? Mire, ¿quién no ha sentido una sensación de satisfacción cuando ve una película de Hollywood? Después de que los malos han hecho mucho daño y el protagonista va y se arma y se va a buscarlos. ¿Usted y yo qué estamos esperando de la película? Dígamelo. ¿Por qué les da pena? Sí. Y cuando le está haciendo sufrir a los malos, ¿qué sentimos nosotros? La película tiene sentido. ¿Qué sentiríamos nosotros si se fuera el protagonista armado y lo asesinaran también? ¿Qué sentiríamos de la película? Mira, esa película no la ve nadie. Apenas sepan el resultado. La cuestión es que obviamente lo que vemos nosotros es que eso es lo que la sociedad nuestra más anhela. O sea, hay venganza y la gente se acostumbró a vivir en esa misma venganza. Por eso es que deseamos la muerte del malo. Nosotros deseamos la muerte del malo. ¿Sabe qué desea el Señor para el malo? Que se convierta y alcance la vida eterna. Los seres humanos en ocasiones lo que deseamos es la muerte. ¿Eso está bien? No está bien. Porque el Señor dijo que teníamos que orar aún por nuestros amiguísimos. No, por nuestros enemigos. Ellos necesitan del Señor. Bien, es lo que vemos allí. Pero el dueño de esta viña inexplicablemente no responde igual, tomando una decisión que también es inexplicable o a nuestro entendimiento poco razonable. Dice el versículo 37 al 39, leamos todos. 37 al 39, ¿qué dice? Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es posible que si con sus siervos ya hicieron todos esos vejámenes, se atreve a enviar a su propio hijo? Ya dijimos nosotros, en la antigüedad el Señor mandó a sus profetas. ¿Y qué hicieron? Asesinaron a sus profetas.
que eran los mensajeros, eran los siervos. Pero luego el Padre envió ¿a quién? A su propio Hijo. Bueno, esta parábola obviamente nos enseña ese principio. Ahora, ¿tendrán respeto a mi Hijo? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con él? También lo asesinamos. Ah, no, pero alguien podrá decir, no, pero yo no lo maté, yo no fui, yo no soy culpable. Mire, recordemos que el Señor murió por nuestros pecados. Eso nos hace a nosotros culpables de homicidio. También. Así de que el Señor fue enviado, el Hijo fue enviado y también le asesinamos. Lucas hace un énfasis más profundo de la filiación del Padre con su Hijo diciendo, voy a leer para ustedes el capítulo 20, 13 de Lucas. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Como en son de pregunta. Enviaré a mi Hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Él pregunta, bueno, ya asesinaron a mis siervos, ¿qué haré? Enviaré a mi Hijo amado. Quizás a él sí le tengan respeto. Así es de que no era solamente su Hijo, como lo resalta el evangelista Mateo. Era su único Hijo amado, como lo dice Lucas. O sea, no era solamente un hijo, era su único Hijo amado. O sea, el Padre entregó lo único que tenía. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque es que los labradores dicen, este es el qué? Heredero. El heredero. Eso quiere decir que toda la herencia era de su único hijo. Si asesinaban al único heredero, ¿de quién iba a quedar la heredad? De ellos, de los labradores, porque al último el padre también envejecería y moriría. Entonces ellos dijeron, quitemos delante al heredero y esto será nuestro. Así va el asunto. Esto era lo que ellos pensaban y era la manera como el Señor lo estaba refiriendo allí. Esto hace una gran diferencia entre los primeros siervos enviados y este último. Los primeros siervos enviados eran sus siervos que venían con una labor, pero este último era el dueño de todo, a quien también terminaron asesinando. Y era lo único que tenía y lo más amado. Lucas dice, enviaré a mi Hijo amado, a mi Hijo amado. Mire, mis queridos hermanos, voy a colocar un ejemplo muy sencillo, ustedes me van a entender. Ustedes viven en una calle oscura, sola. Tienen a su hijo, que tiene 5 añitos. La calle es demasiado oscura y es demasiado sola. Son las 3 de la mañana. Usted no puede salir de la casa. Pero un familiar suyo llama diciendo, por favor, envía a Simoncito a que me traiga una pastilla para el dolor de cabeza. Y nosotros le decimos, no, es que ahorita no puedo salir. Envía a su hijo. ¿Qué diríamos nosotros? Son las 3 de la mañana, la calle está sola y es peligroso. O sea, humanamente lo estamos pensando, ¿cierto? El padre sabía que ya habían asesinado a los primeros siervos, mas sin embargo envió a su hijo. Ahora uno dice, bueno, por un familiar hasta yo salgo a la puerta y miro hasta cuando el hijo vaya y toque la otra puerta y regrese. Pero es que el asunto no era así. Precisamente el Señor mandó a su propio hijo para buscar fruto de esta viña y que los labradores también fueran beneficiados con este fruto. Mas sin embargo terminaron haciendo lo mismo. El Señor representa al pecado como algo que es extremadamente irrazonable y el amor como algo humanamente incomprensible. Este sería un asesinato premeditado. ¿Ellos sabían que lo iban a matar? ¿Sabían o no sabían? Sí, porque cuando lo vieron de lejos dijeron, ahí viene el hijo. Y de una vez comenzaron a maquinar cómo lo iban a asesinar. Así es que esto es un asesinato premeditado. Veamos qué ocurrió entonces con el Señor Jesús. Voy a solicitar la mano más rápida del oeste de Villarrosario. Estamos por allí.
Marcos 11:18, rápidamente. Marcos 11:18. Juan 5, versículo 16, versículo 18. Juan 10:31. Esos tres versículos, por favor, ustedes me lo leen. Marcos 11:18. Juan 5, 16 y 18 y Juan 10:31. Muy bien, tenemos a Marcos. ¿Cómo dice? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Los sacerdotes y los escribas. ¿Qué era lo que buscaban? Matarle. O sea que ellos ya estaban preparando un homicidio premeditado. Ellos estaban buscando cómo matarle. Esto no fue algo que pasó por casualidad. Juan 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Procuraban qué? Matarle. Matarle. Y verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dios, o sea, no era solamente los líderes, sino también los judíos comunes buscaban cómo matarle. O sea, el Señor era un objetivo militar, un blanco perfecto. Juan 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Los judíos volvieron a qué? Piedras para apedrearle. Y si alguien lo apedreaban, ¿qué pasaba? Lo mataban. Bien. Finalmente terminaron asesinándolo. Hechos en el capítulo 7, verso 52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano? O sea, hablando de Juan el Bautista, la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. El Señor le dice, así como persiguieron a los profetas, aún persiguieron al profeta último que anunció la venida del justo, también lo persiguieron y lo asesinaron, y ahora terminaron asesinándolo a quien ellos mismos estaban anunciando. O sea, vinieron los siervos, fueron perseguidos, fueron asesinados, luego vino el hijo y fue perseguido y fue asesinado. Eso ya lo miramos en la pregunta 53 del Catecismo Infantil en el día de hoy. El argumento era: este es el heredero, matémosle y apoderémonos de su heredad. Esto entonces nos lleva a nosotros a reflexionar en algo supremamente importante. Y es en muchos líderes que se consideran los dueños del rebaño. Muchos líderes que se consideran los dueños del rebaño. Pregunta, ¿quién es el dueño del rebaño? Cristo mismo. La Biblia dice que Él es el buen pastor. Ustedes y yo sabemos que muchos líderes se consideran los dueños del rebaño. Al igual que todos, ellos también son siervos, pero dejan de considerarse siervos para venir a mostrarse a los demás como si fueran los amos. Bueno, eso era lo que estaban haciendo los fariseos precisamente. Señores de la iglesia, como si Dios les hubiese dado título de propiedad. También aquellos que se hacen dueños de la verdad de Dios, como si no fuera el Espíritu Santo el inspirador de esa misma verdad. Han ocultado al Señor que anuncia la palabra para colocarse ellos en primer lugar. Y esto precisamente era lo que hacían aquellos en la antigüedad. Ocultaron la verdad para ellos simplemente anunciar su aparente verdad, engañando al pueblo. Ahora, ¿qué hará el Señor al respecto con todas estas cosas? No estamos hablando que solamente el problema fue en ese tiempo, es que el problema todavía continúa. Dice el verso 40, leamos todos. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y lo hizo a manera de pregunta a lo que ellos mismos respondieron y se sentenciaron. Versículo 41. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. O sea, el Señor ya había llenado la medida de la copa. Dicho de otra forma, su paciencia se había agotado. Era el momento.
Al finalizar la parábola, Jesús cita un texto bíblico, el cual con un símil anuncia la misma verdad. Dice entonces, la piedra principal, siendo el hijo del dueño, fue rechazada por los labradores, pero agrega un elemento nuevo. La piedra rechazada después ocupó una posición de preeminencia, llega a ser la cabeza del ángulo. Veamos el versículo 42 de nuestro pasaje. Por favor, léanlo ustedes al unísono. ¿Cómo dice? Jesús les dijo, nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, es cosa maravillosa en nuestros ojos. Bien, vamos a mirar por Alexander entonces. Muchas personas se han preguntado, ¿y qué es eso? ¿Qué es ese símil? Lo van a ver ustedes allí en un momento. Mírela. Esta se llama ¿cómo? La piedra angular. Se conoce también como la principal piedra del ángulo. Eso era lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Esa piedra es la que sostiene toda la edificación. ¿Por qué? Porque queda en un ángulo. Principalmente porque es la primera piedra que se coloca para de ahí hacia arriba seguir construyendo. Dicho de otra manera, a nuestro vulgo coloquial, ese es el fundamento de todo el resto de la edificación. Pero vamos a ver otro ejemplo del ángulo. ¿Cuál sería la principal piedra del ángulo ahí? ¿Se dan cuenta que está sosteniendo todo? Si se quita esa piedra, ¿qué pasa? Se va todo al piso. Cuando el Señor está citando el Salmo 118, que dice exactamente lo mismo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Dicho de otra manera, Cristo fue desechado, pero Él es el fundamento de la iglesia. Él es el fundamento donde la iglesia está construida. Si se quita ese fundamento, ¿qué pasa? Si la predicación cambia y se quita Cristo y se coloca al hombre, ¿qué pasa? Se va al piso, se va a tierra, eso no se sostiene. Pablo mismo dice, si sobre esa misma base se va a edificar, entonces oro, piedras preciosas, heno, hojarasca, entonces esa obra no va a durar mucho. Por eso es que Cristo debe ser el fundamento. Efesios 2:20, ¿ustedes recuerdan qué dice ese texto? Mientras lo buscan, me acomodo yo por aquí. Así lo confirma o lo reafirma el apóstol Pedro. Esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. No me quite todavía la imagen. Dice, y en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser El otro. Bien, vuelva a leerlo, hermano, por favor. 21. En todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien, lo que se construye de ahí para arriba se construye sobre la principal piedra, sobre el fundamento de todo. Bien, así lo cita el apóstol Pedro una vez más. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para muchos Cristo es una roca de tropiezo, una piedra de tropiezo. También es una roca que hace caer. Más dice, entonces asimismo también, que para los que creen, él es precioso. Así lo cita el apóstol Pedro por allí en el capítulo 2. Continuemos ahí en el verso 44 para redondear la idea. ¿Cómo dice? Citando lo que dijo Pedro y lo que dice el verso 44 de Mateo 21. Y el que cayere
Bueno, el que cae sobre ella, ¿qué pasa? Se le rompen los huesos completos, dice ahí, quebrantado. Y sobre quien ella cae, pues ni modo, ahí no será quebrantado, sino será... Si uno cae sobre una piedra, se le parten los huesos, pero si la piedra cae sobre uno, de las dos, una papilla. De las dos maneras hay grave problema. Por eso es que ni caemos sobre la piedra, ni la piedra cae sobre nosotros, hablando de la roca. Lo que nosotros tenemos es que ser edificados sobre esa roca. Mis queridos hermanos, bien hacemos nosotros en honrar y bendecir el nombre del Señor. Definitivamente, como líderes de la nación, estos habían fracasado horriblemente. Persiguieron a quien no debían y terminaron dándole muerte al mismo autor de la vida. ¿Alguien se hubiese imaginado una desgracia tan grande? Supongamos así rápidamente que nosotros tenemos un grave problema de salud. Alguien en otra ciudad dijo que tenía la solución para nosotros, es que nos está fallando el corazón y nos van a traer un corazón nuevo. Y nosotros mismos decimos, atajen a ese para que no llegue aquí. O sea, nosotros estamos deseando nuestra propia muerte. Bueno, es lo mismo, viene la vida que es Cristo y terminamos matándolo. O sea, terminamos provocando nuestra propia muerte. Finalmente, lo que ellos mismos habían anticipado como juicio en el versículo 41 de nuestra cita, es lo mismo que ellos anticipan luego en el versículo 43. Si lo leemos ambos, vamos a mirar algo importante allí. Le dijeron, a lo malo destruirá sin misericordia. ¿Destruirá sin qué? Sin misericordia, o sea, se le colmó la medida. Ya, no más. Destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Dice el verso 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo estas palabras, dice el 45, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Amén. Luego entonces vemos ahí el mismo versículo 43 que citábamos al principio. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, será quitado y será dado a gente que produzca frutos. El reino simbolizado por la viña pertenece a Dios, no pertenece a los labradores. Y él ha de confiar a alguien más responsable. Por lo menos en esto entendemos por qué el reino se le encomendó al Espíritu Santo. ¿El reino se le encomendó a la iglesia? Si dijéramos que sí, eso se llamaría humanismo. El reino no fue entregado a la iglesia. El reino fue entregado al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo guiara a la iglesia, porque es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es de que la iglesia, sin el Espíritu Santo, no es nada, no existe. No puede entender absolutamente nada. Bien. Así es de que aquí sería precisamente lo que el Señor tendría en mente. Un pueblo sugiere no solamente un cambio de liderazgo, sino que la misma composición del pueblo de Dios cambiaría. No sería un asunto sencillo. Obviamente se le quitaría el reino a los judíos y sería dado a los gentiles. No estarían dispuestos a aceptar eso tan fácil. Al reemplazarlos entonces, se estaba creando una nueva comunidad del pueblo de Dios, conformada tanto por judíos como también por gentiles. Estos entonces hallarían allí también su lugar. Lo que caracterizaría a este nuevo grupo de labradores no sería su nacionalidad, sino sería verdaderamente el fruto que estos estarían produciendo para vida eterna. Todos entonces entendieron, dice el verso 46, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta, sabiendo, como dice en el 45,
que al oír la parábola ellos entendieron que hablaba precisamente de ellos. Ellos entendieron el mensaje, la decisión que tomaron fue perseguirlo. Pero la misma dureza de sus corazones entonces no les permitió aceptar esta gloriosa verdad que nuestro Señor les estaba transmitiendo. Y ojo con esto, pudo más el celo religioso que la realidad que el Señor venía a transmitir del reino de los cielos. ¿Ustedes alguna vez han hablado con alguien que está errado y ustedes le abren las escrituras y le hablan de la Biblia y esa persona dice, no creo? O eso no es así, o usted lo está entendiendo mal. Y uno se da cuenta que después de tener una hora de conversación ha sido un tiempo totalmente infructuoso, porque el corazón de esa persona continúa endurecido. Ahora imagínense al Señor hablando con estos fariseos que conocían las escrituras, mas sin embargo cuando les habló, ellos tampoco quisieron aceptar. ¿Entendieron? Sí. Ellos sí entendieron. ¿Cuál fue el problema? Que no aceptaron. Ahora, mis queridos hermanos, ¿en qué posición estamos nosotros? ¿Entendemos? Sí. ¿Y qué sigue? Tenemos que aceptar. Así mismo. Amada iglesia, hemos sido incrustados en medio de su pueblo como piedras vivas, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. También para que seamos columnas y baluartes de su verdad. Dios nos ayude a renunciar a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, porque eso es lo que nos estorba la búsqueda del Señor. Cuando leemos la Biblia nos sentimos con un rechazo hacia los fariseos, pero en ocasiones no falta sino entrar al cuarto y mirar un espejo. ¿Qué vamos a ver allí? Que el Señor nos ayude a renunciar a eso. No está bien. Que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Nos ayude a ser verdaderos siervos que glorifiquen su nombre. Que seamos capacitados para morir cada día más y más a aquellas cosas que Dios más aborrece. Recordemos que Jesús es la roca donde la iglesia está edificada. Usted y yo, mis queridos hermanos, estamos edificados en Cristo. Eso no lo podemos olvidar. Y como edificio en construcción, debemos seguir trabajando en el mismo fundamento o roca principal. Lo que no podemos darnos el lujo es de cambiar la principal piedra del ángulo. Si dentro de nuestras conversaciones Cristo no aparece, estamos por el camino que no es. Estamos descaminados. Si en nuestro mensaje para las personas que lo necesitan, Cristo no aparece, estamos dando un mensaje falso. Si cuando una persona necesita ser amonestada, lo amonestamos de otra manera sin que Cristo aparezca por allí, es un mensaje que no va a llegar a ninguna parte. Necesitamos entender que la iglesia predica a Cristo, que la iglesia vive por Cristo y que la iglesia terminará muriendo por Cristo. Esto es precisamente a lo que hemos sido llamados. De las tinieblas a su luz admirable. Para que todos nosotros anunciemos esas virtudes. Amén. Oremos. Bendito Señor, Padre, tú que habitas en gloria, gracias por este momento, por este tiempo, por esta oportunidad. Señor, el mensaje extenso de tu palabra nos llama a nosotros verdaderamente a ser más reflexivos. Porque a veces parece como si se nos hubiese dado una joya de alto precio y estuviésemos jugando con ella, lanzándola al aire en un precipicio. Señor, ayúdanos a valorar nuestra salvación, a valorar a Cristo, a valorar el sacrificio perfecto que Él llevó a cabo por nosotros. No permita, Señor, que andemos más distraídos de nuestra salvación, que busquemos otros caminos, o que busquemos otras formas, Señor, como nosotros sentirnos agradados. La verdad es que en este mundo no nos sentiremos agradados por nada,
si tú no estás ahí con nosotros, Señor, para llenarnos de gozo. El mismo David decía, crea en mí, oh Dios, un espíritu noble que me sustente y que haya un verdadero arrepentimiento, como lo pedía allí el Salmo 51, para todos nosotros una realidad. Devuélvenos, Señor, el gozo de nuestra salvación y permite que estemos nosotros agradecidos, creciendo y fortaleciéndonos en ti, Señor, el dador de la vida. Te pido que bendigas a mis hermanos allí en la virtualidad, quienes están allí, Señor, en los portales de Facebook, para que tú seas obrando también en cada uno de ellos. Ya que tú no tienes problema con tiempo y espacio, rogamos, Señor, que tu bendición nos alcance a todos, Señor, en esta mañana. Que podamos ser fortalecidos, que podamos, Señor, levantarnos y proseguir, Señor, tomando en cuenta que nuestra vida, aunque es corta, se hace eterna, Señor, cuando tú estás en nuestras vidas. Gracias por darnos la salvación, por darnos esperanza. Pero también, Señor, gracias por amonestarnos cada vez que lo necesitamos. Porque como buen Padre te preocupas, Señor, por tu pueblo, por tus hijos. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a crecer, a madurar, a fortalecernos, Señor, porque es grande lo que nos espera, Señor. Gracias, Dios mío, una vez más por esta mañana, por tu iglesia y por todos aquellos, Señor, que tendrán el privilegio de escuchar, Señor, este sermón en el día de hoy. Encomendamos este tiempo en tus manos y damos gracias, Señor, por todas las cosas recibidas. Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén y amén.